Bueno, buen día nuevamente. Como le dije ayer, decidí dejar el tema nuevo para la semana que viene y empezar a explicar y a mostrarles paso por paso las consignas para el segundo trabajo práctico obligatorio. Como empezamos a trabajar ayer, saben que va a tener tres partes. Ahora vamos a ver una por una. La entrega del segundo parcial va a tener estas dos partes, esta primera que cuenta de 3 puntos y la segunda que va a tener que ver con los tiempos futuros que vamos a desarrollar más adelante. Cada parte del parcial va a valer 5 puntos y se van a promediar las notas que saquen en ambos, digamos. Y esa nota final promediada va a ser la nota del segundo parcial, ¿sí? Eh, Les conviene esforzarse bastante como para no tener que recuperar este segundo. Empecé a ver las correcciones que hicieron del primer práctico eh, y bastante bien, mejoraron un montón. Así que en caso de no llegar al 8 igualmente, es decir, de no seguir las correcciones que les había sugerido, van a tener que recuperar el primero, ¿sí? Acuérdense que para promocionar tienen la posibilidad de recuperar uno de los dos. Si no entregaron el primero, traten de no tener que recuperar el segundo, así todavía no pierden la promoción. Y presten atención también a sus faltas, ¿sí? La clase que viene, si quieren, vuelvo a repetir el tema de las faltas que tiene cada uno. Bien, entonces empecemos a leer y tratemos les voy a explicar qué es lo que se pretende, digamos, del trabajo práctico número 2, primera parte. Entonces, el primer punto tiene a su vez tres subítems. Primer punto A. Establecer y describir el perfil de la empresa a la cual se va a presentar el currículum vitae y la carta de solicitud. Como les había dicho, pueden inventar la empresa, pueden buscar una empresa real. Si consiguen estos datos en internet, como vi algunos de los compañeros de ustedes de ayer, también vale, sí. Si encuentran una vacante con un perfil real de cómo se maneja la empresa, directamente pueden usar eso. Si no, pueden buscar uno y usar como base y tratar de inventar de su propia empresa, eh, o pueden inventar de cero, ¿ok? La intención es redactar cómo se maneja de manera general, qué visión tiene, cuáles son sus objetivos y expectativas, cómo se maneja en cuanto a comunicación, cómo es su jerarquía. ¿Qué quiere decir? No estoy pretendiendo un cuadro conceptual o un mapa conceptual que me diga gerente, empleado, en cuanto a jerarquía. Me refiero al manejo de adentro. Es todo mucho más cerrado, es mucho más tradicional. No hay comunicación entre jerarquías bajas y el jefe, por ejemplo, o sí hay. Hay fluidez en la comunicación, hay mesa de trabajo abierta en donde se escuchan sugerencias de todos. Eh, es una empresa más antigua, más conservadora, es una empresa más moderna. Eh, ¿Se entiende a lo que va a este punto? Me refiero en cuanto a manejo interno de la empresa. No detallado a cada cosa, pero sí un manejo general de tema comunicación interna, tema manejo entre las áreas, por ejemplo. Si es una empresa pequeña, si es una empresa internacional, una empresa provincial, una empresa global. También de acuerdo a esos datos van a ir cambiando los datos que yo necesito presentar tanto en mi currículum como en mi carta de solicitud. ¿Sí? Todos los datos que ustedes crean pertinentes en cuanto a la empresa los van a agregar en ese primer punto A. ¿Ok? En el B, aclarar cuál es la vacante o puesto de trabajo a la que estará respondiendo con el currículum y la carta de solicitud. ¿Qué quiere decir? Les vuelvo a decir, ustedes imaginaron, pensaron, idearon, estuvieron supuestamente, ya leyeron una vacante, tanto de una publicidad, de una red social, de un diario o de donde sea, y encontraron la publicación de que hay una vacante en esa empresa, ¿sí? Entonces, aclarar cuál es esa vacante que encontraron. Vuelvo a decir, la pueden inventar o pueden buscar una verdadera y basarse en esa, o pueden que no es necesario que sea real, ¿sí?
Dice, establecer el perfil y los requisitos de la vacante a la que aspira. Una vez que dije cuál es la vacante, no sé, por ejemplo, encargado de recursos humanos a nivel provincia de Misiones. Punto. ¿Qué requisitos esa misma publicación pide para el que quiere aspirar a esa vacante? Sigamos entendiendo otro poco. Es decir, ¿qué tipo de persona está buscando la empresa? ¿Cuáles requisitos específicos dados por la empresa en la publicación de vacante que se supone que ha leído para presentar su currículum y carta de solicitud? Los datos incluidos en esa redacción pueden variar de acuerdo al perfil empresarial. Lo que les venía diciendo, generalmente cuando uno encuentra en un diario, por ejemplo, no sé, se busca abogado para marca, abogado penalista para, no sé, empresa California. Generalmente cuando encontramos esos clasificados, nos dice, no sé, años de experiencia, tanto, edad de entre tanto y tanto, buena presencia, todos esos requisitos que normalmente encontramos en los clasificados o en esas publicaciones de vacante de laboral, que tengan que ver con la vacante específica en la que encontrar, ¿sí? Traten de tampoco escribir 18 hojas, pero de dar la información necesaria como para que después todo lo que incluyan en su currículum y en su carta de solicitud sea más fácil de fundamentar, ¿sí? No sé, pide el clasificado eh, experiencia con referencia. Entonces, en su currículum van a poner, no sé, el email, el número de teléfono y todo lo que sea necesario para que la referencia de la experiencia laboral que ustedes están poniendo en el currículum pueda ser comprobada, ¿no es cierto? O no sé, busca abogado con título de la Universidad Cuenca del Plata. Entonces, si ya saben que ese es un requisito, ustedes van a poner como que supuestamente obtuvieron su título en la Universidad de Cuenca del Plata. ¿Se va entendiendo más o menos lo que digo? ¿Mm? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo, entonces. Ya establecieron la empresa, manejo de empresa, perfil empresarial. Ya establecieron requisitos de la vacante a la que ustedes están aspirando. Vuelvo a decir, pueden inventar empresa Puflito y va a estar bien siempre y cuando me incluyan los datos necesarios. Eh, con la vacante traten de buscar algo que ya como que tenga un techo alto, ¿sí? Así se condice un poco con los títulos que ustedes ya están por obtener, ¿no es cierto? Si están, sus carreras, bueno, son recursos humanos, administración de empresas y marketing. Por ejemplo, no aspiren a vendedor en un local, aspiren a, no sé, encargado de ventas a nivel misiones, por ejemplo. Entonces, la cantidad de datos y el grosor de su currículum va a tener que más exigencias, digamos. Después lo decir, los títulos y demás los van a inventar. No es necesario que utilicen sí o sí ni cursos, ni manejo real, ni de idiomas, ni de PC, ni nada, ¿ok? Todos esos datos van a poder inventar. Punto C. Idear el estilo y los elementos que incluirá en la redacción del currículum y fundamentar su decisión. Es decir, tomar uno por uno los elementos del currículum vistos en clase y sus estilos elegidos respectivamente y explicar por qué serán escritos luego. Vieron que tanto en la clase presencial como en la última clase virtual les había mostrado un mapa conceptual y estuvimos desglosando también de los ejemplos que les subí a la virtual de los currículums. Entendimos y establecimos que tenemos elementos básicos como ser, por ejemplo, información académica, información personal, la foto, experiencia laboral, hobbies, no sé, conocimiento extra, ¿ok? Todos esos elementos básicos que los tienen tanto en el aula como en el archivo completo de los ejemplos y en la captura que les hice el mapa conceptual, tienen que ver elemento por elemento y primero decirme por qué van a dejar ese dato o por qué lo van a sacar. Por ejemplo, si yo ya tengo un título de máster, de doctorado, una tecnicatura y una licenciatura, voy a obviar, por ejemplo, la parte de educación primaria.
¿Por qué? Porque es obvio que para llegar a obtener un título tan alto, pasé por la educación primaria, la aprobé y avancé, ¿no es cierto? Entonces ese dato ya no me va a ser necesario o va a poder ser discriminado sin ningún problema. Entonces, ver punto por punto y decirme por qué se queda ese elemento o por qué se va. O no sé, la foto, por ejemplo. Decidieron no poner foto, bueno, explicar por qué no quieren poner foto. Decidieron sí poner una foto gigante como centro del currículum, ¿por qué decidieron eso? Decidieron poner la foto tradicional 4x4 o por qué motivo, ¿ok? Todas estas fundamentaciones, como vinimos hablando y como les dije ayer también en clase, van a tener que ver con el perfil de la empresa a la que están aspirando. Si el perfil de empresa es más conservador, van a esperar quizás un currículum tradicional con la fotito 4x4 y todo en forma de lista, como venimos diciendo desde la primera clase que vimos currículum. Va a depender entonces del perfil empresarial, qué tipo de currículum y qué estilo de currículum. En estilo nos referimos a si voy a hacer en listas, si voy a usar cuadritos, si voy a escribir, por ejemplo, la palabra mail o voy a usar el logo de Gmail, ¿ok? Y tratar de fundamentar o explicarme por qué decidieron ese estilo y ese elemento o por qué decidieron eliminar algún elemento. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Genial. Entonces, para empezar, yo voy a tener que leer estos tres puntos. ¿Por qué? Porque en base a estos tres puntos, los otros dos, el 2 y el 3, van a estar bien o no. ¿Ok? Si después no adecuan su currículum y su carta de presentación a lo que dicen arriba, no va a estar bien, ¿ok? Entonces, tengan en mente todo el tiempo lo que definieron arriba para poder escribir y desarrollar los otros puntos. Aclaración, los puntos A, B y C del 1, ¿sí? Estos tres que venimos viendo, pueden ser redactados en castellano, ¿ok? Explicar la empresa, explicar la vacante y fundamentar elementos y estilos de currículum lo pueden hacer en castellano, sin ningún problema. Obviamente que si lo hacen en castellano voy a tener doble ojo crítico en cuanto a redacción, en cuanto a escritura, en cuanto a ortografía. Bueno, ortografía no es tan problemático si usan la compu porque les muestra dónde escribieron mal la palabra, pero el tema de la redacción, de la puntuación, sí me va a importar mucho, ¿sí? Punto 2. Escribir el currículum que se adecue perfectamente a la empresa y vacante nombradas en el punto 1. Pueden inventar los datos necesarios, usar datos reales o ambas ideas para cumplir con lo preestablecido en el punto 1. Pueden guiarse de ejemplos vistos en clase o idear estilos y elementos nuevos que crean pertinentes. El currículum debe estar escrito en inglés. ¿Ok? Entonces, ya establecieron en el punto 1 el perfil de la empresa, establecieron los requisitos y el perfil de la vacante a la que están respondiendo con su currículum y su carta. Ya fundamentaron y me explicaron por qué su currículum va a ser de tal forma. Entonces ahora, todo eso que explicaron acá, todo eso que vi en los requisitos y todo eso que vi en cómo se maneja la empresa, lo voy a tener que ver reflejado en el currículum que van a escribir. Vuelvo a decir, ese currículum, si lo van a escribir en inglés, pueden guiarse por los 4 o 5 ejemplos que habíamos visto en el archivo de currículum. Pueden googlear estilos nuevos, ¿ok? Si no les convence, no les termina de cerrar ninguno de los ejemplos, o pueden agarrar esto de uno, esto de lo otro, siempre y cuando me expliquen y me fundamenten correctamente por qué eligieron eso y después condiga con la información brindada en el punto uno, va a estar bien. Si no concuerdan esas dos partes, ahí vamos a tener que ir ajustando hasta que sí cierre. La idea es, el currículum que ustedes presentan tiene que anclarse y combinar perfectamente con la vacante y con la empresa a la que aspiran. Por eso les digo, aprovechen que pueden inventar datos, pueden acomodar todo a su favor para que ese currículum que están presentando sea un 100% asegurado que los van a tomar a ustedes. ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Sí, profe. Genial. Acuérdense,
verifiquen todos los elementos que fuimos viendo, si consideran que hay algo más que agregar de lo que no vimos, también lo pueden agregar. Les vuelvo a decir, si hay algún estilo o alguna forma de presentar la información que no llegamos a ver nosotros, pero que ustedes vieron, no sé, en Google o en algún tipo de currículum que hayan visto por ahí y les gustó, les parece apropiado para la vacante y la empresa a la que están aspirando, lo pueden agregar sin ningún problema. Siempre fundamenten cada parte y cada estilo elegido de acuerdo a los perfiles que plantearon en el punto 1. Punto 3. Quizás el que les va a costar un poquito más y puede llegar a ser más largo. Escribir la carta de solicitud en inglés. La misma debe seguir la línea planteada en los puntos anteriores y basada en la vacante presentada en el punto 1b. Nuevamente, ya dijimos que el currículum tiene que estar totalmente adaptado a la empresa y a la vacante que plantearon en el punto 1. La carta de solicitud va a seguir esa misma línea, ¿sí? Voy a tratar de establecer todas las habilidades posibles ahí que quiera contar o que pueda decir referido a la vacante a la que estoy aspirando. Voy a tratar de hablar y de incluir formas de cubrir las necesidades de esa empresa a la que yo establecí en el punto 1. Voy a todo el tiempo adecuar cada oración que yo escriba, tiene que seguir la línea y tiene que condecir siempre con la información que yo aclaré en el punto 1. Por eso les digo, dependiendo del punto 1, todo el resto del trabajo va a estar o bien o mal. ¿Ok? Prestar atención y adecuarse a cada uno de los puntos o tips vistos en clase para la redacción de la misma. Vieron que tanto en clase presencial como en la clase virtual estuvimos analizando ese archivo que yo les pasé que está en inglés, pero tienen tanto las clases grabadas de la presencialidad como la clase grabada virtual de la vez anterior, cuando fui explicando punto por punto en el mapa conceptual, cuando evacuamos dudas y demás, tienen punto por punto esos 8 ítems, me parece que eran, referidos a carta de solicitud o cover letter, ¿sí? Tienen que tener todo el tiempo esa copia o ese mapa conceptual a la hora de empezar a escribir, entonces se adecuan a cada uno de los consejos y tips que establecimos ahí, ¿sí? Había siempre una manera de arrancar, había una manera de hacer el encabezado, había una manera de saludar, había información que estaba en el primer párrafo, información que estaba en el segundo, información del tercer párrafo, un correcto cierre, ¿sí? Una postdata, ¿ok? Tienen que cumplir cada uno de esos tips que fuimos viendo como para redactar la mejor carta de presentación. También tienen un ejemplo en ese mismo archivo donde tienen los currículum al principio. Tienen en la primera hoja, que tienen todos los ítems como un resumencito al costado, 1, 2, 3 hasta el 8. Ese ejemplo lo pueden usar también como base para escribir su propia carta de solicitud. Y en caso de tener conflictos o dudas o algún inconveniente, me pueden hacer consultas en la clase, me pueden hacer consultas jueves y viernes, me pueden hacer consultas por mail, siempre apelando a que esperen que yo pueda contestar, no esperen que si me mandan ahora yo ya les conteste, pero voy a hacer lo posible para ir evacuando todas las dudas que les surgen. Quizás con el currículum les va a ser más fácil porque es algo en lo que están más familiarizados. En cuanto a la carta de solicitud, cuando empezamos a hablar, eran muy pocos quizás que siquiera sabían lo que significa o para qué sirve. Entonces, como que ahí voy a estar un poco más al pendiente de cómo guiarlos y cómo ayudarlos para que puedan escribir la suya. Esto acá abajo es súper mega importante. ¿Por qué? Porque no lo dije para el primer práctico y me pareció después cuando empecé a corregir que lo tenía que haber dicho. En cuanto al primer práctico, les di una nueva entrega y les di punto por punto qué tenían que corregir. En este segundo práctico, si bien les voy a dar la oportunidad de poder hacer correcciones, no voy a ser tan específico en qué tienen que corregir. Por ejemplo, si yo veo que no está bien la puntuación, no les voy a decir, en el segundo párrafo en tal oración falta un punto.
Voy a decir directamente releer y verificar errores de puntuación. Si veo muchas palabras mal escritas, por ejemplo, no les voy a decir cuál palabra puntual está mal escrita, voy a decir verificar ortografía y escritura de palabras. Si veo que, no sé, se me ocurre otro ejemplo. Pero vieron que en el segundo práctico les puse, en la primera corrección del primer párrafo les puse punto por punto. Punto uno tanto, corregir tal palabra. Punto dos tanto, corregir puntuación en tal punto. Tal párrafo está muy largo. Verificar tal palabra. Los que leyeron todos los comentarios se habrán dado cuenta de que fui bastante específico en qué corregir. En este segundo práctico no lo voy a hacer, va a ser mucho más general y van a tener que tratar de ver ustedes en base a esa devolución general qué arreglar, ¿sí? Si bien les voy a dar la oportunidad, si no llegan al 8 de volver a rehacer o arreglar y corregir, voy a ser mucho más general en cuanto a correcciones. Entonces, esta parte va a ser como el ABC, lo primero que voy a mirar. Aparte del contenido, aparte de si está bien fundamentado, aparte de si tiene toda la información requerida. Atender especialmente a la redacción de cada punto. En cuanto a redacción, mucho más en este primero si lo van a hacer en castellano. ¿Ok? Otra cosa importante que no les dije, pero les aclaro acá y va a tener validez en cuanto a la nota. No olvidar requisitos mínimos para cumplir en cualquier trabajo práctico. ¿Qué significa? Que tenga una carátula, que sea prolijo, que yo vea que verificaron la ortografía, que verificaron la puntuación, que las palabras tienen que estar en mayúsculas, están en mayúsculas, que están las comas donde tienen que estar, que están los puntos donde tienen que estar, que cuando yo lea sus párrafos sea coherente, que se entienda lo que dice, que no haya palabras repetidas, que en el tipeo, por más de que tipeen rápido o alguna palabra está mal, que se hayan releído y vieron esa palabra y la corrigieron, ¿ok? Todo eso también es importante y va a ser visto o ser considerado para la corrección. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, digamos, primero tenemos que empezar por el punto A y ahí mostrarle los adelantos que vamos haciendo. exactamente así. Lo primero que van a tener que hacer es el